neoplasias hipoficiarias. Bueno, pues como me imagino que ya saben nuestros nombres, yo soy Arnaldo Valdés Alexandra. Luis Miranda. Bueno, tenemos que las neoplasias hipoficiarias o tumores hipoficiarios se definen como el crecimiento normal de las células ubicadas en la hipófisis. Esas también se les denomina, o lo podrán leer en muchos libros, como adenoma hipoficiario. Estos tienden a ser mayormente benignos por su crecimiento lento. ¿A qué nos referimos con esto? En que no son cancerígenos. Estos son de gran importancia clínica debido a su capacidad de alterar la producción de hormonas o comprimir otras estructuras. Vamos a decir comprimir otras estructuras como la hipófisis o el quiasma óptico. ¿Sí? Tenemos que los adenomas hipofisiarios se pueden clasificar de dos formas principalmente. Más adelante se les va a dar una explicación más adentrada, vamos a decirle así. Tenemos que, número 1, tenemos los no funcionales, que son aquellos donde la hormona se produce excesivamente. Un ejemplo de esto podría ser la hormona del crecimiento. También tenemos los no funcionales, este es donde no se secreta la hormona, pero esos pueden causar compresión contra estructuras, como ya se había mencionado. Y también tenemos, según su tamaño, tenemos los microadenomas, que son menores a 10 milímetros, los macroadenomas, que son mayores a 10 milímetros. Siguiente. En epidemiología tenemos que se presenta aproximadamente del 10 al 27% de la población en general. Muchas veces es asintomático y no se detecta nomás buscando eso, sino que el paciente se manda a hacer otro estudio y por mera casualidad es como de que, ay, tenía eso, pero es asintomático el paciente. También tenemos que representa del 10 al 15% de los tumores intracraneales. Y pues este también es frecuente en adultos de 30 a 60 años. También tenemos ese no tiene como una distribución, por así decirlo, por sexo, pero tenemos algunos que son más comunes en mujeres que en hombres. Tenemos que el prolactinoma es mucho más frecuente en mujeres en edad reproductiva a comparación. No es tan común que se presente en los hombres. Mientras que en un hombre se presentan los tumores hipoficiarios, son asintomáticos, y cuando ya se llega a detectar ya es muy tarde. Y también tenemos la distribución por grupos, que pues el prolactinoma es el más frecuente, mientras que el menos frecuente es el tirotropo, no. Y de eso reciben los no funcionales. En la clasificación siguiente, como ya les había mencionado, tenemos pues los no funcionales y los funcionales. Tenemos que estos se clasifican de acuerdo a las características del tipo de la célula a la que pertenecen. Entre esos tenemos, como ya lo había mencionado, los prolactinomas y los adenomas somatotrópicos. Siguiente. Bien, aquí es a lo que me refería en los tipos de adenomas, y tenemos ahí tenemos la hormona que se produce en exceso, y a un lado tenemos la incidencia. Tenemos que los prolactinomas es de la prolactina, su incidencia es del 22 al 76%. Los adenomas no secretados es la hormona que se crea en exceso, pues son varias, no hay una en específica, por así decirlo. Esto representa el 30 al 39%. Los somatotropinoma, eso es de la hormona del crecimiento, su incidencia es del 15 al 21%. El corticotropinoma, este es de la adenocortropina, ese es del 5 al 11%. Y pues aquí, el plurihormona, tenemos que estas son de todas las hormonas ya mencionadas, y su incidencia se desconoce, más que nada porque esta es una
combinación de las otras. Siguiente. Miren, aquí tenemos la clasificación y codificación del CIE-10. En el centro tenemos a la hormona pituitaria, donde tenemos el código. Esto se divide en dos secciones, vamos a decirle así: el código E22 y el código E23. Tenemos que el E22, este es donde la hormona se da un crecimiento excesivo. En esta se va a dividir en tres subgrupos, vamos a decirle así, que es el 22.0, el 22.1 y el 22.2. Tenemos que el 22.0, este se relaciona más que nada a la acromegalia y el gigantismo. Esto es por el crecimiento excesivo de la hormona de crecimiento, mientras que el 22.1, hiperprolactinemia, este se relaciona más que nada con la menorrea y la infertilidad, y también que es por el exceso de prolactina. Y tenemos también el síndrome de la secreción inapropiada, que esta es por la retención de agua. Y aquí con eso terminamos más que nada la hiperfusión, donde esa se secreta más. Y por el otro lado tenemos cuando la hormona no se secreta o se secreta en menores cantidades. Tenemos que también se divide en tres subgrupos, como ya igual que las otras. Y pues en nada presentamos la diabetes insípida, que viene siendo el código 23.2, que es por el déficit de la hormona tiroides. También tenemos al final que el 22.2 y el 23.1, esas, vamos a decirlo así, como que se juntan y crean el código 24.0, que esas está relacionada a síndromes como el síndrome de Cushing, y ese es por el exceso de cortisol. Bien. En la etiología tenemos que el origen principalmente es genético. Eso es genético, esto es más que nada, puede hacer que tener alteración en el crecimiento, la división y la muerte celular en la hipófisis. Eso se divide en dos mecanismos, donde principalmente tenemos el mecanismo de oncogenes. Un ejemplo de esto sería el GNAS, que provoca la estimulación constante de la hormona y favorece la producción excesiva de la hormona. Un ejemplo de esto podría ser la hormona del crecimiento. Otro ejemplo sería la acromegalia, como ya se había mencionado en la clasificación anterior. El segundo mecanismo que tenemos es la inactivación de genes supresores de tumores. En eso encontramos el gen MEN1 o PRKAR1A, los cuales estos limitan el crecimiento de la célula, y cuando estos fallan pues se pierde el control de esta misma. Además tenemos que los adenomas son relacionados mayormente a síndromes genéticos, como las neoplasias endocrinas múltiples del tipo 1 y el síndrome de McCurdy. Y los adenomas hipoficiarios son asociados más que nada al gen A y B, lo cual aumenta el riesgo de tumores. También se han identificado alteraciones moleculares, pero su papel exacto no es claro. En muchas biografías se mencionaba que la etiología es multifactorial, ya que depende de muchos factores y la causa exacta se desconoce. Siguiente. Ok, comenzando con la fisiología, vamos a comenzar con la hipersecreción hormonal. ¿Qué es esto? Es cuando una célula que fue afectada tumoralmente hablando ha perdido su mecanismo para regularse o detenerse ante su secreción. Esto dado por, han llamado feedback o retroalimentación, se pierde esta señalización y esto hace que la hormona se siga secretando, siga produciendo, y esto hace que los tumores
crezcan más llamados macroadenomas y comprimen estructuras vecinas, como ya se ha mencionado. Ok, todo inicia porque una célula es mutada y esta célula, pues digamos que pierde esta función de señal para que se detenga y sufre un cambio en su ADN. ¿Qué ocurre? Pues esta afecta a genes que controlan el crecimiento de la división celular, como los genes expresores de tumores, y fisiológicamente hablando, esta célula olvida el cómo detenerse, como se los he mencionado, y empieza a irse más rápido de lo que es normal, y como no responde señales, pues el cuerpo la sigue secretando a niveles fuera de lo normal. Las hormonas en exceso sería la prolactina, la GH y la ACTH. La prolactina es una estimula la lactancia, incluso en mujeres cuando no están en embarazo. Y esto bloquea las hormonas sexuales como la GnRH, generando síndromes como la gatorrea o hipogonadismo. La GH, a su vez, puede provocar gigantismo o acromegalia, y aquí viene la IGF-1, que van de la mano, de hecho, la GH y la IGF-1. La ACTH estimula las glandas suprarrenales para exceso de producción de cortisol y nos genera enfermedad, como ya se ha mencionado, la de Kurzweil. ¿Qué ocurre fisiológicamente hablando? Las células tumorales siguen siendo similares a una célula normal, simplemente sin el mecanismo para controlarse, para dejarse dividir. Esto ocasiona que siga produciéndose en exceso. ¿Qué ocurre? También es que hay cierto crecimiento anormal que hace que el nervio óptico o sea bloqueado o sea aplastado, y esto nos genera que el quiasma óptico pierda cierta visión, ya sea temporalmente hablando, ya que el aumento es tan grande que pues, presiona los nervios y nos genera una hemianopsia bitemporal o pérdida de la visión lateral. ¿Bien? En el cuadro clínico tenemos que, como se había mencionado, se dividen en tres grupos: producción excesiva, más comúnmente la LH y la FSH, déficit de hormonas, que es más que nada con el tumor, presiona a otras hormonas, y efecto de masa, que nos puede provocar cefalea y perder la visión, como ya se ha mencionado. Continuando con los síndromes, pues la prolactina, que lo da el prolactinoma. Los síntomas de mujeres pueden llegar por galactorrea, amenorragia o incluso la infertilidad, y en hombres por la disminución del líbido o problemas eréctiles. La fisiopatología es que este tumor de células lactotrofeicas rompen el control de inhibición de la dopamina. Esto hace que se siga aumentando la dopamina y que inhiba la GnRH y reduciendo la secreción de LH y FSH. La acromegalia dada por la GH es un crecimiento anormal en manos, pies y cara. Fisiológicamente hablando, las células somatoprónicas que aumentan la secreción de GH estimulan el hígado para la producción de IGF-1, que puede motivarse de mutaciones de la proteína G. Y la enfermedad de Kurzweil, que es por la ACTH, se observa por obesidad central, la cara de luna o más hinchada, estrías violentas y la presión arterial o hipoglucemia. También se habló de los adenomas no secretorios, que en sí no producen una hormona, pero está ese tamaño normal, que nos puede provocar síntomas como la cefalea, la hemianopsia ya mencionada, y comprimir a otras estructuras cercanas o vecinas a donde está situado. El tumor como tal no produce ninguna hormona, como se mencionó, pero pues, su crecimiento normal puede afectar a las estructuras adyacentes. La TSH, que nos da tirotropinoma, es el síndrome de... Bueno, este síndrome puede generar taquicardia, pérdida de peso, ya que esta elevación, la TSH, que indica que la producción de hormonas de la tiroides de 304 está alterada. La fibra hormonal o múltiples hormonas varía entre sus síntomas, ya que como tal no es una hormona en específico o se puede mencionar, simplemente el tumor sigue creciendo, produciendo hormonas y a diferentes síntomas. Los estudios de laboratorio y de gabinete. Los estudios se podrán generar por la prolactina, la GH y la IGF-1, que van de la mano con la GH.
Si la GH está alterada, o la IGF-1 va a estar alterada también, ya sea elevada o disminuida. Y la prolactina en mujeres va a ser de 20 a 25 y en hombres de 15 a 20. Sus alteraciones típicas van a ser mayor a 100 o muy alto y mayor a 200. Y vamos a comenzar con una prueba de glucosa de 65 gramos. Se le va a administrar a la GH, a la TSH, funciones renales y hepáticas. Si alguna alteración se da en esas hormonas, nos puede dar a entender que hay una alteración fuera de lo común. Ya sea si la función renal o la creatinina ACL o la ALT que están elevadas, la TSH disminuida o elevada, o la GH pues no tiene por qué cambiar, tiene que estar siempre igual. Si hay una alteración, pues es que hay algo. Y ya de complementación, pues sería una resonancia magnética de la silla turca para observar las estructuras, y de complementación una TSH. Vamos a tocar un poquito supervisión del tratamiento, ya que en los siguientes temas que van a continuar le van a dar profundidad a ello. Vamos a hablar un poquito de los prolactinomas. Estos son agonistas dopaminérgicos. ¿Qué quiere decir esto? Que son inhibidores de la dopamina, o son precursores de la dopamina, perdón. Estos son la carboquilona y la bromocriptina. Estos van a sustituir o van a hacer una disque sustitución de la dopamina en el cuerpo, para que el cuerpo empiece a usar estos fármacos como la dopamina. Y en la somatotropinoma vamos a usar análogos de la somatostatina, que es prácticamente lo mismo, son duplicadores o imitadores de la somatostatina. Y pues tenemos el octretidol y el andreotidol. Y los agonistas dopaminérgicos, que son antagonistas de la GH, pues es el pagbisonomab. Y los fármacos que es para más que nada para el Cushing, ya que vimos ahorita el 22 y el 23, que son los corticotropinomas, son los inhibidores del cortisol, que es el metidaconona y el casaconazol. Y los agonistas de los corticoides, que es la mifepristona, que estos son usos más que nada persistentes. Estos fármacos se deben de usar pues de uso diario y sin tener interrupciones en ellos, ya que una interrupción en ellos provoca un desequilibrio en la cantidad que debe tener siempre el cuerpo de ellos, ¿no? Y empieza a haber un mal funcionamiento, y así tú vuelvas a consumirlos o vuelvas a tener el mismo ritmo, siempre se tiene que tomar una dosis de rescate después de haber terminado el tratamiento de estos, ¿no? Por eso es su uso recurrente. Y en los usos no farmacológicos, obviamente pues está la cirugía de primera línea, que vemos que la primera son transfenoidal. Estas son por indicaciones de compresión visual, como ya dijo mi compañero Kael, y los déficits neurológicos. Que siempre en estos puntos, eso se presiona los pares craneales, el tercero, el cuarto y el sexto, que es el oculomotor, el troclear y el abducen. Que sí, por favor. Y vamos a hablar de las complicaciones de dichos fármacos y de dichas cirugías, ¿no? Por efectos de masa, como ya dijo mi compañero, el quiasma óptico es el primero que tiene compresiones en ellos. Y hablamos de los nervios craneales, y obviamente te van a dar un tipo de padecimiento, que es la oftalmoplegia, la diplopia y la ptosis. La oftalmoplegia es más que una parálisis de los músculos de los ojos, la diplopia es en vista doble, y la ptosis es una parálisis o una disfunción muscular del párpado superior, ¿no? Obviamente dentro de los efectos de masa podemos tener una hipertensión arterial intracraneal, que pues va a aumentar la presión dentro del cerebro, dándonos un poquito de dolores de cabeza y cefaleas recurrentes, ¿no? Y pues el hipotálamo, como es el encargado de la temperatura, nos va a empezar a dar una disfunción de esta, y vamos a tener diferentes tipos de temperaturas. Vamos a ver una pérdida o un aumento del apetito, y el ritmo y el sueño y la vigilia va a estar afectado, ¿sí? El hipopituitarismo, vamos a ver que va a haber una disminución de la hormona GH, TSH, LH, FSH y la ACTH. Esto ya lo van a ver mis compañeros más a fondo en la siguiente disposición, pero vamos a ver que en la GH va a haber una disminución de masa muscular, pero con un aumento de grasa corporal. En la TSH va a haber una disminución de ella, lo que nos va a dar un hipotiroidismo. En la FSH, el hipogonadismo, que es una infertilidad y baja del líbido. Y en la ACTH es una insuficiencia suprarrenal, fatiga y hipotensión. ¿Sí, por favor? Y dentro de esta vamos a ver que tiene unas que son hipersecretoras hormonalmente, ¿no? Como el prolactinoma. El prolactinoma, al momento de dar esta hipersecreción,
pues va a aumentar la infertilidad, la amenorrea y el hipogonadismo. En la somatotropina va a ser igual, va a ser la diabetes, hipertensión arterial y algunas cardiopatías, como puede ser la cardiomegalia y insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Bueno. Y en el Cushing o la corticotropinoma es la inmunosupresión, hiperglicemia, obesidad central y la trombosis. Y la tirotrofinoma es el hipertiroidismo. Y esta que es como que la más importante, o bueno, no la más importante, sino la más complicada, cuando hay una apoplejía hipoficiaria, que es una hemorragia del dicho tumor, o un crecimiento súbito del tumor, un infarto, porque una parte del tumor muere y posiblemente el cuerpo entra en un estado de alerta y empiezan a enviar señales de cefaleas intensas súbitas, pérdida de visión aguda, oftalmoplegia y alteraciones en el conocimiento, pero en este punto no te avisa, simplemente te da los síntomas en ese momento. Y las complicaciones de dicho tratamiento, pues ya sabemos que todo lo que afecta al cerebro o todo lo que afecta al tronco central, pues tiene sus repercusiones como cualquier pastilla, ¿no? Entonces es fuga de líquidos cefalorraquídeo en dado caso de que sea una cirugía, infecciones por meningitis, dado caso dentro del mismo quirófano, se llegan a dar muy seguido, ya sea que lo tenga el cuerpo y al momento de abrirlo, pues hay un contagio, el hipopituitarismo, que eso se lo van a explicar mis compañeros en la siguiente diapositiva, y la diabetes insípida. Dentro de los fármacos, los agonistas dopaminérgicos, pues ya sabemos que la dopamina sirve para darnos pues un doping, ¿no? De energía y de actitud, pero puede dar el caso contrario, o cuando dejes de usar, pues te puede dar un bajón, lo que nos va a dar trastorno psiquiátrico, que puede ser depresión y ansiedad. Y las somastatinas, pues nos va a dar dolores abdominales, ¿no? Estos temas que vimos es nada más un punta de lanza dentro de todas las tumores hipoficiales que vamos a ver. Nuestro tema más que nada sirve como una guía para que ustedes se den idea de los siguientes temas que vamos a ver, ¿no? Cada equipo va desarrollando, el equipo que sigue, la verdad sí es bastante largo, no como el de nosotros, que estaba un poquito reducido, pero les dimos por lo menos un hincapié a los siguientes temas que vamos a ver. Que revisen, ¿no? Luego. Nosotros. ¿Qué es? Diagnóstico y tratamiento. Luego. Prolactina. Ok. Después de prolactina, ¿quién sigue? Prolactinoma, ¿quién no tiene? Separamos síndrome y prolactinoma. ¿Quién tiene síndrome? Ok. ¿Y prolactinoma? Prolactinoma. Ok. Ya les mandé los artículos, nosotros hemos mandado. Mano de ese tema y teníamos apartados de prolactinoma, pero nomás el baile. Ah, sí, no me tenías, no, pero no me han dado para que me corte la jefa de grupo para mandarles hoy. Nos vemos mañana. ¿Qué tema es esto? Diagnóstico y tratamiento de hepatitis.